Intermediarios financieros no bancarios. Fondo de pensiones. La jubilación para mañana. Su plan de pensiones desde hoy. Buen día, les saluda Pradi Munguía, estudiante de la carrera de Administración y Generación de Empresas del Centro Universitario Regional del Centro. Mis compañeros del Grupo C le vamos a hablar hoy sobre intermediarios financieros no bancarios y el Fondo de Pensiones de la clase de Mercados Financieros impartida por el máster José Yeri Uceda. Como una introducción al plan de pensiones, podemos decir que es una fórmula de ahorro de previsión a largo plazo que se encuentra vinculada principalmente a la jubilación, pero también está ligada a determinadas contingencias que veremos más adelante, como pueden ser la invalidez o el fallecimiento. Los planes de pensiones otorgan el derecho a las personas a cuyo favor se constituye el plan de recibir prestaciones económicas por jubilación, supervivencia, incapacidad permanente, dependencia, fallecimiento, entre otros. Hay 3 elementos que intervienen en este plan de pensiones. El primero es el promotor, el segundo los partícipes y el tercero los beneficiarios. El promotor del plan puede ser cualquier entidad, corporación, sociedad, empresa, asociación, sindicato o colectivo de cualquier clase que promueva la creación o participe en el desarrollo del plan. Los partícipes son las personas físicas en cuyo interés se crea el plan. Realicen o no aportaciones a este. Dentro de este elemento encontramos los llamados partícipes en suspenso, que son aquellos que no han realizado ninguna aportación al plan en el transcurso de año natural. Y como tercer lugar tenemos los beneficiarios, que son aquellas personas físicas con derecho a la percepción de las prestaciones, hayan sido o no partícipes. También tenemos 3 tipos de plan de pensiones. Se pueden clasificar según diversos criterios. El primero es según el tipo de entidad promotora, el segundo es según el régimen de aportaciones y prestaciones y el tercero por la vocación inversora. Según el tipo de entidad promotora, esta clasificación se realiza en función de quién es el promotor y por lo tanto de quiénes serán los partícipes. Según el empleo, el sistema de empleo, el promotor es cualquier empresa, sociedad, corporación, entidad y los partícipes son sus empleados. Como un sistema asociado, el promotor es cualquier asociación o sindicato y los partícipes son asociados, miembros o afiliados. Hola, buenas, mi nombre es Daniel Selim Macías Alvarado, cuenta 2016-1900-193 y pues a mí me corresponde como parte del grupo explicar sobre lo que son las inversiones de las compañías que captan fondos de pensiones. Las compañías que captan fondos de pensiones realizan diversas inversiones en los mercados accionarios de bonos hipotecarios. Estas inversiones requieren de los servicios de corretaje de firmas especializadas en este tipo de servicios. Los administradores de los fondos de pensión instruyen las firmas de corretaje sobre el tipo de cantidad de instrumentos de inversión que deben adquirir. Bueno, pues por otra parte, la administración del fondo de pensión se puede clasificar en función de la estrategia utilizada para administrar el portafolio. Una estrategia común es de los fondos igualados, donde las decisiones de inversión se toman con el objetivo de generar flujos de efectivo que concuerden con los pagos planeados. Otra estrategia es la de los fondos de proyección, que ofrecen mayor flexibilidad a los administradores, conformar un portafolio de pensiones que este mismo pueda beneficiarse de los movimientos esperados o de los movimientos del mercado y las tasas de interés. Algunos de los fondos de pensión dividen sus portafolios asignando una parte a fondos igualados y el resto a fondos de proyección. Ahora, por otra parte, un método común para conformar los fondos igualados es invertir en bonos a largo plazo para financiar las obligaciones también a lo largo del plazo y en bonos de plazo intermedio para financiar las obligaciones a corto plazo. El atractivo de los fondos igualados radica en la certeza de que estas obligaciones futuras están cubiertas sin importar los movimientos del mercado. Sin embargo, los fondos igualados limitan la libertad del administrador, ya que solo permiten inversiones que concuerden con los pagos futuros. Muy buenas, compañeros, licenciado. A continuación voy a hablar acerca de lo que son las reglamentaciones de los fondos de pensión.
Se dice que esta varía según el tipo de plan del que se trate. Todos los planes deben cumplir con las reglas fiscales del Internal Revenue Service, que aplican al ingreso proveniente del fondo de pensión para los planes de contribución definida. La principal responsabilidad de la empresa patrocinadora son sus contribuciones al fondo. Los planes de contribución definida también están sujetos a lineamientos específicos por la Ley de Seguridad de Ingreso para el Retiro de los Empleados, ERISA, también llamada Ley de Reforma a las Pensiones y sus revisiones de 1989. Esta ley requiere que el fondo de pensión elija una de dos opciones de los programas de adquisición de derechos, las cuales determinan el momento en que un empleado tiene derecho a los fondos contribuidos. Las opciones de los programas de adquisición de derechos son las siguientes. La primera es 100% de la adquisición de derechos después de haber pasado 5 años de servicio, y el 2 son la adquisición de derechos gradual, con 20% de la adquisición de derechos en el tercer año, 40% en el cuarto año, 60% en el quinto, 80% en el sexto año y el 100% en el séptimo año. La ERISA también requiere que cualquier contribución se invierta en forma prudente, lo que significa que los fondos de pensión deben concentrar sus inversiones en valores de alta calificación. Aunque antes esto era implícito, la ERISA explicitó esta responsabilidad fiduciaria monitoreada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos para alentar a los administradores del portafolio a anteponer los intereses. Los planes de pensión pueden tener consecuencias legales si no cumplen con esta ley. Además, ERISA permite a los empleados que cambien de empleador transferir cualquier cantidad acreditada al plan de pensión de su nuevo empleador o invertirla en una cuenta individual de retiro. Con cualquiera de estas alternativas, los impuestos sobre la cantidad acreditada se diferirán hasta el retiro cuando se disponga de los fondos. Y esto ha sido todo en cuanto a las reglamentaciones de los fondos de pensión. Muy buenas tardes, compañeros, mi nombre es Boris Steven Chavarría. Vamos a continuar con lo que es la explicación y nos enfocaremos en los administradores de fondos de pensión. Tenemos que tener en cuenta que sin importar en la forma en que se aporten los fondos, estos deben de administrarse, o en pocas palabras deben invertirse hasta que se deban pagar los beneficios. Además, el portafolio privado de pensiones está dominado por lo que son las acciones comunes, y el portafolio de pensiones público está en cierta medida lo que es invertido en lo que son bonos corporativos, acciones y otros instrumentos de crédito. Además, la administración del fondo de pensión se puede clasificar con base en la estrategia utilizada para lo que es administrar el portafolio con una estrategia de fondos igualados. Las decisiones de inversión se toman con el objetivo de generar flujos de efectivo que concuerden con el pago de los flujos de salida de efectivo. Además, una estrategia alterna son los fondos de proyección, los cuales ofrecen a los administradores mayor flexibilidad en la conformación de un portafolio de pensiones que puedan beneficiarse de los movimientos esperados del mercado y de lo que son las tasas de interés. A continuación les voy a mostrar unos ejemplos de los diferentes tipos de fondos de pensiones. Comenzando con el fondo de pensiones de renta fija. Estos fondos invierten principalmente en lo que son bonos y otros instrumentos de renta fija. Su objetivo principal es proporcionar estabilidad y generación de ingresos, aunque generalmente con menor potencial de crecimiento. Además, tenemos que ver que el fondo de pensiones de renta variable, estos fondos invierten en acciones y otros instrumentos de renta variable. Tienen un mayor potencial de crecimiento, pero también con mayor riesgo debido a la volatilidad de los mercados de acciones. Fondos de pensiones mixtos. Estos fondos combinan inversión renta fija y variable, buscando equilibrio entre lo que es la estabilidad de los bonos y el potencial de crecimiento de las acciones. Fondos de pensiones sostenibles o éticos. Estos fondos se invierten siguiendo criterios éticos, sociales y de sostenibilidad, evitando lo que son las inversiones en industrias o grandes empresas que no cumplen con ciertos estándares éticos ambientales. Fondos de pensiones por edades o ciclos de vida. Estos fondos se ajustan automáticamente a lo que es la distribución de activos a medida de que el titular se acerca a lo que es su edad de jubilación, reduciendo lo que es el riesgo a medida que pasa el tiempo. También tenemos lo que es el fondo de pensiones públicas, que estas son gestionadas directamente por el gobierno y están disponibles para los empleados del sector público como maestros, policías y los que son los empleados gubernamentales. Además tenemos el fondo de pensiones privadas, que son proporcionadas por empresas o instituciones privadas a sus empleados. Un claro ejemplo de esto es que Estados Unidos permite que los empleados puedan contribuir en su fondo de jubilación con beneficios fiscales. En Estados Unidos, los fondos de pensiones están vinculados a los mercados financieros. Existen diferentes tipos de fondos de pensiones en el país, incluyendo el Seguro Social Público y de reparto administrado por la Administración de la Seguridad Social, los planes de voluntarios de ahorros individual para la jubilación y los planes de pensión de empleos ofrecidos por las empresas.
El Seguro Social es un sistema de reparto en el que los trabajadores y las empresas cotizan a partes iguales a la seguridad social para acceder a una pensión pública. En Estados Unidos se deben acumular al menos 40 créditos, lo que equivale a 10 años de cotización mínima. Los créditos del sistema de pensión se basan en los ingresos del trabajador. La cuantía de la pensión del Seguro Social se calcula en base a los ingresos durante los 35 años en los que se cobró más dinero. Además, las pensiones en Estados Unidos se revalorizan anualmente mediante un mecanismo llamado ajuste por costo de vida, que está vinculado a la subida de los costos de vida mediante el IPC, que es el índice de precios al consumidor. En Alemania, el sistema de pensión se basa en un sistema de reparto donde los trabajadores activos contribuyen a un fondo común que se utiliza para pagar las pensiones de los jubilados. El sistema de pensión en Alemania es administrado por Seguros de Pensiones Alemán, que es la principal entidad responsable de la seguridad social en el país. Los trabajadores en Alemania están obligados a contribuir a la seguridad social y el monto de la pensión se basa en los ingresos y la duración de la vida laboral de cada individuo. En Japón, el sistema de pensión se basa en un sistema de reparto similar al de Alemania, donde los trabajadores activos contribuyen a un fondo común para financiar las pensiones de los jubilados. El sistema de pensión en Japón es administrado por el Sistema de Seguro de Pensiones Nacional Kokumin Nekin, que es un programa gubernamental. Los trabajadores de Japón están obligados a contribuir al sistema de seguros de pensiones nacional y el monto de la pensión se basa en los ingresos y la duración de la vida laboral de cada individuo. En el Reino Unido, el sistema de pensión se basa en una combinación de pensiones estatales y pensiones privadas. La pensión estatal en el Reino Unido se conoce como la pensión estatal básica y se basa en los años de contribución al sistema de seguridad social. Además de la pensión estatal, muchas personas en el Reino Unido también tienen pensiones privadas como los planes de pensiones ocupacionales y los planes de pensiones personales, que les permiten ahorrar adicionalmente para su jubilación. Y es así como finalizamos esta exposición. Espero hayas aprendido de todos estos conocimientos y te hayan servido de mucha ayuda. Muchísimas gracias.